¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Arrancamos en todas las transmisiones y en todas las plataformas de Radio Costa Rica, Estrategia Financiera. Hoy empezamos los programas del mes de julio. Evans, nos va ganando el año, ya estamos 2 de julio, el segundo semestre arranca, así que arrancamos con absolutamente todo el entusiasmo y toda la fuerza para poder trabajar. Te agradezco, Manuel. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y no solamente hoy, todas las personas que nos van a estar viendo en las próximas semanas, meses y años. Estrategia Financiera, este es un espacio pues dedicado más bien a quienes nos están mirando, a usted como persona interesada en esos temas de capitalización, esos temas de protección patrimonial, esos temas de cómo gestionar nuestro dinero de una forma saludable. Y este espacio, pues, es para usted. Así que estamos disponibles a través de Facebook, a través de WhatsApp, para sus consultas y aportaciones. Es un gusto que estemos hoy en esta mañana por acá, Manuel. Evans, ¿sabes qué me encanta, qué me gusta? Que cada vez me motiva más de este proyecto, que mucha gente está aprendiendo y que mucha gente nos está acompañando y está entendiendo la dimensión de todos los proyectos que es la parte financiera, porque la parte financiera es una arista importantísima de cualquier proyecto que cualquiera tengamos. Correcto. Yo quiero emprender, necesito la parte financiera. Yo quiero ser empleado, colaborador de alguna empresa, de la que sea, ocupo la parte financiera. Cada vez que nosotros queremos desarrollar un proyecto, comprar casa, tener una relación, estábamos hablando, desde el hecho de poder tener cualquier evolución, necesitamos la parte financiera sólida y consistentemente desarrollada. Sí, las personas siempre me lo mencionan en una única frase. Me dicen, mira, Evans, es que cuando justamente, pues para comprar mi vehículo, mi residencia, o cambiar, o pues escalar académicamente y demás, la frase de fondo siempre, ¿cuál es? Bueno, es que necesitamos dinero. Y justamente esa estrategia financiera es lo que nos va a dar los tips, la luz, el acompañamiento, ¿para qué? Para lograr esa gestión de nuestro dinero, de esa platita, en esa gestión patrimonial de corto, mediano, largo plazo, de forma sensata, de forma transparente. Y cuando hablamos de esa gestión patrimonial, Manuel, bueno, aquí vamos entrando en temas, ¿por qué? Porque aquí hay que irnos amarrando al martes anterior con y decir, bueno, es que el patrimonio no solamente se crea, no solamente se acumula, y no solamente pues a futuro se podría transmitir, ¿verdad? Y transferir ese patrimonio, sino que de camino, pues lo logrado, lo creado, también se protege, ¿verdad? Y hoy vamos a estar profundizando un poco más en esas estrategias financieras del cómo pues ese patrimonio se puede maximizar protegiéndose y pues obviamente maximizándolo. Escuchaba una frase hace unos meses donde decía, si la riqueza del mundo se distribuyera uniformemente a través de todas las personas, y si en el mundo hay 1.000 millones de dólares, de euros, de lo que quieran, y esos 1.000 millones de dólares los distribuimos entre cada una de las personas que existen, no tardaríamos ni 1 año y medio en que otra vez la riqueza estuviera en las manos de las mismas personas que actualmente eran millonarias. ¿Estás de acuerdo? Bueno, creo que en parte sí, creo que en parte no. Creo que en parte sí, ¿por qué? Porque, bueno, yo creo que históricamente y más recientemente de la pandemia para acá, o del momento de la pandemia para acá también podemos tener confirmación de esas historias, nos falta profundizar esa sabiduría, esa sensatez, ese análisis de nuestra gestión de los dineros, de nuestra gestión financiera, de nuestro presupuesto, y creo que pues, todos conocemos personas en nuestro entorno social y demás, donde sabemos que han tenido un cierto capital, sea por herencia, sea por suerte, sea de la manera que fuera, y aquel dinero pues se le fue como agua entre los dedos, ¿verdad? Y caso contrario, también hemos pues, conocido algunas historias, quizás menos, en que pues, tuvieron un momento de vida virtuoso, que les llegó una platita y lograron pues, incrementar aquel capital, negocio, emprendimientos, capitalización y demás, y aquello pues fructificó, ¿verdad? ¿Son los menos casos? Sí, entonces yo creo que en esa historia que me cuentas, pues hay una gran parte de verdad. Yo creo que muchas personas hoy día están queriendo hacerlo mejor, y eso es pues a través de justamente de ese acompañamiento, y de que cada uno de nosotros pues dé un paso adelante y diga, no, pues yo voy a tomar las riendas de mi dinero, yo voy a hacer mi estrategia financiera y voy a mejorar para mí mismo, para mi familia, esa gestión del dinero. Y bueno, parte de ese sumar en eso, en cada uno, es el hecho que estemos compartiendo estos tiempos. ¿Para qué? Para que
de lo que te sirva de parte nuestra, que te vayas sumando y lo vayas ejecutando y vayas mejorando no solamente esa creación, sino también esa protección patrimonial. Entonces, bueno, hay que ponerse pilas en todo esto. ¿De cuál parte somos, Evans? ¿Somos de la parte que nos quedaríamos sin dinero o somos de la parte que podríamos acumular? Yo creo que lo mencioné desde el inicio. Yo pasé por donde asustan. Ajá. Entonces, vamos a ver, muchas veces yo hablo con conocimiento de causa cuando las personas pues me conversan y me dicen, mira, es que no tengo un gran superávit, mucha liquidez para efectos de esa acumulación patrimonial. Bueno, yo he estado así, yo he estado ahí quebrado, ¿verdad? Entonces, no solamente lo que podemos compartir es un tema teórico, no solamente de esa experiencia de aprendizaje, sino pues, de una experiencia de vida donde ya hemos pasado por donde asustan, de cómo salir de esos mínimos e ir incrementando a través de la sensatez y mejores estrategias financieras. Veía, por ejemplo, a nivel de población en general, cómo muchas veces catalogamos o nos asustamos cuando una persona entra en quiebra, entra en momentos complicados, pero justamente lo que vos decías, la vida es un carrusel donde a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero lo importante es saber por qué llegamos abajo y cómo prevenir y cómo poder tomar medidas, que muchas veces esas medidas son planificación, son estrategia y son encontrar las herramientas adecuadas para que justamente mi vida sea más ordenada y mejor categorizada. Y no hay que tenerle miedo a esos altibajos. Yo considero, yo creo que a mis 45 años y los 35 tuyos, ¿verdad? Yo creo que ya, ¿recién cumplidos? Todavía espero el regalo. Ahora hablamos de eso. Yo espero que muchas personas de las que nos ven ya sabemos, hemos visto y tal vez vivido en carne propia el hecho de que esos altibajos, ¿qué pasa? Simplemente nos pulen y nos preparan ¿para qué? Para algo mejor, sí, claro, algo mejor desde nuestra visión, desde nuestro apetito, desde nuestros anhelos, pero también desde nuestro esfuerzo, ¿verdad? Porque tal vez no todo llega por inercia, sino que hay, claro, un esfuerzo productivo, hay que ir detrás de eso, hay que ir a la cacería y en ese esfuerzo productivo ir construyendo, lo que decía ahora, y también no solamente construyendo, sino pues también ir protegiendo ese patrimonio que tanto cuesta, y la semana pasada hablamos de qué fácil es para las personas que nos contactan, con las personas que conversamos, empresas y demás, que nos dediquemos y nos enfoquemos tanto a ese trajín productivo de acumulación, pero no nos percatamos, ¿verdad?, que somos seres humanos, somos seres frágiles, ¿verdad?, y que estamos pues a nada de cualquier imprevisto, de cualquier ámbito, ¿verdad? Y que muchas veces esos imprevistos detonan o traen de la mano pues un déficit, ¿verdad? Un mordisco, diría yo, grave, muchas veces, a nuestro patrimonio. Entonces, de eso también pues tenemos que trabajar y protegernos. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a eso, lo hemos visto N cantidad de veces, y es muy lamentable saber que hoy día tenemos personas que nos conversan, que están queriendo capitalizar, porque el enfoque de muchas de las personas que nos ven es, quiero acumular, quiero capitalizar, quiero el interés compuesto, quiero maximizar y crecer, y claro, genial, pero tienes que protegerte también de camino, ¿verdad? La senda es muy extensa, muy larga, el camino de vida, y hay muchas sorpresas de camino. Interesante, ¿verdad? Porque la semana pasada veíamos un gráfico donde hablábamos de cómo la gente, y hacíamos la comparativa con la pirámide de Maslow, cómo la gente lo primero que tiene que ver es sus necesidades básicas, evidentemente, alimento, protección, cuidado, seguridad. Después de ahí es donde empiezan las metas y cada vez las aspiraciones más grandes. Cuando ya podamos cubrir nuestra seguridad, nuestra alimentación, cada uno de los aspectos, entra justamente el tema de aspiración. Mira, yo quiero una mejor educación para mis hijos. Cuando ya tengo la educación para mis hijos o cuando ya tengo todos esos bienes asegurados de segundo nivel, es cuando empezamos a decir, mira, no, yo necesito, en caso de contingencia, necesito un tema de salud. Y finalmente es cuando empezamos a planificar para el futuro y decimos, ok, yo ocupo un tema de jubilación. En mayor o menor escala, todos deberíamos de planificar en cada uno de estos aspectos. Vamos a ver, todos y en mayor y menor escala y en todo tiempo. Es que venía pues escuchando comentarios respecto a en Latinoamérica, y yo creo que esto es un tema global, pero bueno, Latinoamérica, aquí en Costa Rica no es la excepción, cómo atrasamos, cómo dejamos no diría última hora, pero cómo dejamos pues muy atrasado esa idea de decir, bueno, mira, ya me llegó el tiempo, Manuel, de capitalizar para mi jubilación. Ajá. Y resulta que tengo 55 años, resulta que tengo de 50 a 60 años, y es un buen momento, claro, es un excelente momento,
pero es un mejor momento cuando tenés 22, 25 años. Entonces, esa gestión patrimonial, para quienes nos escuchen muy jóvenes o no tan jóvenes, ¿verdad? ¿Cuándo tenés que comenzar tu gestión patrimonial? Hoy. ¿Cuándo tenés que maximizar tu capitalización? Hoy. ¿Cuándo tenés que empezar a proteger tu patrimonio? Antes del percance. ¿Cuándo tenés agendado tu percance? No sabes. Entonces, ¿cuándo? Hoy. ¿Verdad? Eso se tiene que iniciar hoy, indistintamente del nivel productivo en que estés, indistintamente de tu edad actual, tenés que empezarlo ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, las mismas personas me lo comentan. Yo lo vengo pensando esto desde hace 5, 10, 15 años. Se me ha ido la vida pasa volando y bueno, lo voy a empezar hoy. Genial que empieces hoy, lástima que se han ido 5, 10, 15 años. Me parece fenomenal porque, por ejemplo, el día de hoy tengo una consultoría agendada para la tarde, donde una empresa me llamaba y me decía, vea, nosotros somos una pequeña empresa, nos ha ido muy bien, tenemos X cantidad de años en el mercado, yo siento que nos está yendo muy bien, pero considero que ya es momento de que nos vaya mejor. Entonces yo quiero tener una utilidad mejor, quiero empezar a reducir gastos, empezar a trabajar para el futuro. Son 3 socios y cada uno pudo alinear su mentalidad para decir, ok, ¿cómo vamos a trabajar para que lo que estoy haciendo ahora me rinda? Estamos en tiempos de bonanza, estamos en tiempos de que nos está yendo bien. La decisión más inteligente y por lo cual estoy admirando a estos socios es porque independientemente de que les está yendo bien, están planificando para que les vaya mejor. Y para el futuro. Correcto. Entonces, ese tipo de decisiones son importantes a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel familiar. Correcto. Yo creo que esos 3 son los ámbitos en los cuales las personas deberíamos trabajar. Que mi trabajo profesional, que mi carrera profesional es una forma de ordenarse, una forma de organizarse, también, independiente, entrelazada con mi familia, pero debe ser vista de una forma independiente. ¿Por qué? Porque mi carrera profesional, yo puedo decir, mira, de aquí a 5 años yo ocupo trabajar mis estudios, ocupo tal certificaciones, ocupo ahorrar para una maestría, especialización, etcétera. La otra parte es la vida familiar, ok, como familia, como núcleo familiar, los 2, 3, 4, 6 integrantes, 12 integrantes de una familia, tienen que ponerse de acuerdo para decir, ok, las prioridades son estas y nosotros estamos trabajando para esto. Todos los ingresos entran a una buchaquita común, a un fondo común familiar y que nos distribuimos lo demás de forma independiente. Correcto. Y a nivel empresarial, pues ni se diga, ¿verdad? Cuando uno toma una empresa, una decisión de emprender, de trabajar en una empresa, es todavía más complejo porque dependemos o nos responsabilizamos con proveedores, con los clientes, con los colaboradores, con todo, hacemos un microentorno a nuestro alrededor que depende de nuestras finanzas. Correcto, y ahí has mencionado varios elementos clave, ya sea que seamos personas, ya sea pues, que seamos una familia, o ya sea que seamos pues, una empresa. No solamente esa gestión de ese presupuesto, ¿verdad? Lo que suma, lo que resta, y ahí has mencionado varios elementos que considero claves que también a la hora que converso con nuestros clientes nos percatamos. Esa exposición, Manuel, a decir, bueno, es que si no tengo, y acá tal vez hago un paréntesis subrayando el tema del presupuesto, porque normalmente le cuento a las personas que ese presupuesto no solamente cómo me fue en el mes, cómo saldré en julio, qué pasa en este julio, ¿verdad? Yo lo tengo presupuestado, genial, pero deberías de tener presupuestado a vista de 3, 6 meses, ¿qué va a pasar de acá a diciembre? ¿Cuánto más o menos vas a estimar para los regalos de diciembre? Ahora para el Día de la Madre, para los cumpleaños, tenés que ir pasos adelante, y cuando estabas hablando de yo como persona, me voy presupuestando para mis certificaciones, para mis posgrados, etcétera, ¿verdad? Para todos esos proyectos de vida como persona y como familia, claro, en esa gestión patrimonial hay imprevistos, ¿verdad? Y podríamos, y estadísticamente ya se habla muchísimo de eso porque ha resonado mucho, cómo empobrece y ha venido empobreciendo las familias, Manuel, la situación de los divorcios. ¿Por qué? Porque cuando existen divorcios, pues de aquella buchaquita, ¿verdad?, que se venía haciendo, muchas veces tiene una altísima exposición, ¿y qué? Y simplemente mucho de aquello logrado en familia se empieza a desboronar, se parte, se erosiona. Entonces, ahí estaba dando al clavo con 2 elementos. Bueno, yo como persona tengo que gestionarme como persona y claro, como familia también, y también tengo que tener presupuestado un horizonte de situaciones que podrían darse o no, ¿verdad? Qué complejo, porque justamente ahí es donde entra la parte social, espiritual y demás, donde uno tiene que
Y es donde viene la frase que nunca mejor utilizada cuando uno dice, prepárese para lo peor, esperando lo mejor. Entonces uno tiene que prepararse para este tipo de contingencias. Cuando uno se casa, uno no espera divorciarse ni que la otra persona vaya a responder bien o mal. O sea, uno espera que todo vaya a ser estable, no perfecto, pero estable, pasajero, llevadero, que no sea pasajero. Y justamente muchas veces esos imprevistos le botan totalmente el plan a uno, que cuando uno no se asesora correctamente, es cuando uno es el protagonista de la película y el protagonista nunca sabe lo que va a pasar. Pero desde afuera el espectador ya puede ir adivinando, no dice, mira, alguien externo me puede dar un panorama que tal vez no conocemos, por ejemplo, este tema de estas estadísticas. Sí, y bueno, vamos a ver, y lo digo más que todo, Manuel, porque es que las personas con las que conversamos nos traen justamente sus testimonios, personas, hombres y mujeres, que simplemente después de aquella convivencia, aquel tiempo de familia, de pareja, de nada, simplemente pues hubo una ruptura, un divorcio, qué sé yo, y ahora resulta que tienen que apechugar condiciones de créditos, de fianzas, de créditos, y nada, tienen que pues, ahora resolver y ir pagando, y les tomará meses o años cancelar aquellos saldos, y esos, vamos a ver, ¿se vio venir? No, no necesariamente. Se pudo haber hecho una mejor gestión en su momento de aquellos créditos o posibles créditos. ¿Eran créditos urgentes, necesarios, o eran créditos de consumo? Se tuvo que llegar a aquellos créditos. Mucho de lo que me cuentan las personas, quizás no, ajá, quizás se pudo haber evitado, quizás se hubiera logrado un mejor presupuesto, un mejor balance de aquellos pasivos o una mejor gestión de sus capacidades de pago. Y bueno, y hay que decirlo también, a veces la estrechez financiera también detona muchas veces justamente ese tipo de situaciones en la familia. Y mucho de eso que se da a nivel de familia, a nivel de persona, se da a nivel de empresa, ¿verdad? Como lamentablemente se dan rupturas a nivel de empresa, los socios se fragmentan, ya se tiran los peluches, ya no se... Hay decisiones que se toman a nivel empresarial que muchas veces no coincidimos, cada socio tiene, cuando uno establece una sociedad es porque complementa las aptitudes y las fortalezas del otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, por poner una hipótesis, vos sos muy financiero, yo soy muy comercial, entonces yo trato de gastar lo más posible para adquirir la mayor cantidad de clientes, vos tratás más bien de ahorrar y de reducir gastos, costos, poder administrar. En algún momento, y es lo normal de cualquier sociedad, lo normal es que en una sociedad siempre hayan conflictos, hayan roces y hayan diferencias de opinión, justamente porque en una sociedad esos fortalezas de cada uno de los socios es lo que nos hace grandes como empresas, pero también es lo que nos hace poder tener posibilidades de separación, posibilidades de ruptura o posibilidades de que la visión se bifurque y que nunca más se vuelva a ser una empresa. Pero justamente si tenemos la protección y las herramientas adecuadas, esas separaciones no tienen por qué ser traumáticas, no tienen por qué ser... Conozco empresas y he estado en procesos de transición donde cada uno de los socios forma una empresa y le da servicios a la otra. Entonces cada quien maneja la empresa a su naturaleza, a su dimensión, sin embargo ahí es donde se complementan y es donde podemos trabajar. Claro, y acá amarrando pues simplemente es el hecho de procurar con muchísima, a mí me encanta la palabra sensatez porque yo creo que nos revela mucho, con máxima sensatez, cómo llevarnos como socios, cómo llevarnos como pareja y cómo yo como persona me autollevo de la oreja en mis finanzas. ¿Por qué? Porque sea en el entorno empresarial, sea en el entorno familiar, sea uno como persona, no todo es pasión, no todo es amor, no todo es aquella pasión de emprendimiento, ¿verdad? Que lo vamos a lograr, de vamos por eso. Pero bueno, es que cuando los números empiezan a brincar por los aires, entonces ya toda aquella pasión de pronto se vuelve un poco de estrés, o sea, en el entorno empresarial. Es fácil volverse loco. No, entonces ya, decían por ahí una frase de los abuelos que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿verdad? Tal vez en este tipo de entornos no es tanto por eso, sino es decir, bueno, es que si no cuidamos nuestras finanzas, podrían detonar escenarios que no queremos, que no buscamos, que no tenemos previstos. Y sabes que es también una parte de los problemas cuando hablamos de dinero y cuando hablamos de sociedad, independientemente si sea una sociedad entre 2 personas, entre 3, entre 10, que cuando hablamos de dinero todos queremos hacer la parte justa. Había un profesor de la universidad en posgrado que me decía, no es que somos malas personas, es que no sabemos ser mejores. Y justamente pasa similar con el dinero. Todos pensamos que lo justo es, yo trabajé más, yo merezco más, o
el trabajo que vos hiciste no fue el correcto, entonces vos merecías un poco más, o tenemos que invertir, o tenemos que gastar, o tenemos que hacer X cantidad de actividades diferentes, y al final todos creemos que tenemos la razón, porque no hay un solo camino. Es ahí donde, antes de que suceda un momento de fractura, antes de que el ingreso se genere, tenemos que ya tener definido qué vamos a hacer con este ingreso, cuál es la normativa. Ya los estatutos están y ya podemos ponerle, como hablábamos, nombre y apellido. Y de hecho, hablando de herramientas, Evans, ¿te parece si le ponemos nombre y apellido a la continuación del tema del día de la semana anterior, para ir pudiendo aterrizar? Tal vez si nos vamos a un bloque comercial y en la segunda parte del programa venimos y justamente trabajamos con nombres y apellidos de herramientas que nos permiten planificar el tema de jubilación, el tema de estudios. Dependiendo el tema de vida, es importante que cada una de estas herramientas le pongamos nombre y apellido según nuestros proyectos y según nuestros intereses personales, familiares o empresariales. Buenísimo. Desde que las redes sociales son gratis, muchas marcas cometen este error. Y es que antes de recibir una consultoría adecuada de mercadeo y comunicación, piensan que más posteos es mejor. No. El que gana no es el que hace más posteos. El que tenga algo que comunicar de valor y que realmente tenga la calidad necesaria es quien gana la batalla de la atención. ¿Cuántas empresas no ignoramos en el día a día porque solamente le publican precio, solo hay publican promoción, solo hay publican producto? Ya, llamen la atención con cosas sabias que decir. Para comunicarse hay que tener algo importante que decir. No solamente posteemos para cumplir el requisito. Mi nombre es Manuel Olivares, mucha gente me dice Manri, y este tipo de consejos los reciben en las asesorías que damos acerca de comunicación y mercadeo, cómo exponenciar tu producto y cómo manejar las redes sociales. ...2 de julio 2024. Estamos Evans Vargas y Manuel Olivares desde Radio Costa Rica en Zapote, San José, Costa Rica, para poder transmitirles a ustedes todas estas enseñanzas y todos estos aprendizajes que hemos tenido a través de largos años de asesorías empresariales a nivel financiero, comercial y todos los beneficios que podemos adquirir de una correcta asesoría. Trabajamos con múltiples personas, empresas, familias que puedan trabajar y que busquen ese tema de planificación, orden y un esquema financiero correcto. Así que uno de los temas más importantes es el que veníamos tocando desde la semana pasada, que es justamente ponerle nombre y apellido, por llamarle de una forma romántica, a todos esos productos financieros, herramientas financieras, que me permiten tener una proyección a futuro, donde me permiten tener la cobertura de mis bienes, la cobertura de mis centros de mis cualidades o de mis calidades de salud, la protección de mis estudios, la protección de mi jubilación y cualquiera de los temas que podamos estar trabajando. Si necesitas comunicarte con nosotros en las redes sociales, estamos disponibles tanto las 24 horas del día como también a los WhatsApps de cada uno de nosotros. Nos pueden encontrar como Estrategia Financiera en todas las plataformas.
estaban saliendo en pantalla. Evans Vargas, pueden encontrar en el Detallista Creativo, igual en redes sociales. Los WhatsApps están apareciendo en pantallas en este momento, así que cualquiera que guste comunicarse con nosotros, estamos listos para atenderle y sobre todo listos para trabajar el tema de sus finanzas, su comunicación y cualquiera de los temas que requiera asesoría, no solamente nosotros, con un grupo de profesionales que también trabaja a nuestras espaldas. Correcto. Y que nos acompaña y nos respalda para todos este tipo de proyectos. Evans, pongámosle nombre y apellido. Pongámosle nombre y apellido, eso es fundamental. Ahora, antes del corte estabas hablando de objetivos, y cuando uno habla con los clientes, yo siempre trato de caer ahí, objetivos, y a veces lo que se trae es algo difuso, ¿verdad? Hay una nebulosa, y tal vez no traemos ese nombre y apellido, ¿no? Es que lo que quiero lograr es esto de esta manera a tal plazo, ¿verdad? No lo tenemos tan claro. Bueno, es parte de las colaboraciones que hacemos para tener total claridad, pero sí, es importante tener el nombre y apellido, es el óptimo. Correcto. Ahora bien, cuando hablamos de nombre y apellidos, y amarrando un poco lo que hemos venido conversando en este ratito, ahora hablábamos de decir, bueno, tenemos que gestionar nuestro dinero, tenemos que gestionarlo de la mejor manera y cuidarlo, pero cuidarlo ¿para qué? Y cuidarlo de camino ¿a qué? Bueno, justamente a ese, decías, plan de retiro, a ese plan de estudio, y la semana pasada estuvimos conversando sobre un producto que creo que reúne o suma ambos elementos, que es nuestro fuerte, la capitalización y la protección patrimonial. Y este es un producto, Manuel, que es extraño que las personas te digan todavía a estas alturas de la vida, pero es una póliza de vida y aún así tiene cuenta de capitalización. Ajá. Las personas no están enteradas. ¿Sabes qué me gusta poner como ejemplo? Y me parece altamente irónico en la vida. Muchas veces, tal vez ya no se practica tanto ahora, pero en el pasado nos acostumbraron nuestras generaciones a que cuando las familias tenían una niña, nació una niña, prácticamente desde los 9, 10 años planificaban el 15 años. Y decían, es que el 15 años va a ser la fiesta familiar, va a ser en tal lugar, estoy pensando en hacerlo, y planificaban por años. El vestido va a ser rosa, el vestido va a ser amarillo, el vestido va a ser blanco, el vestido, las flores, es que los chaperones, el baile, todo, y lo planificaban a un largo plazo y los ilusionaba y los motivaba. Que actualmente, para traerlo ya a los 15 años, tal vez no se practican tanto, según los padres de familia donde está mi hija, hemos llegado a esa conclusión, pero sí se planifican, por ejemplo, viajes. Entonces dicen, no, es que yo quiero llevar cuando cumplan 18 años a mis hijos a Disney, yo quiero llevarlos y pongan el lugar que usted quiera. Tengo hasta un amigo que lo quiere llevar a la Fórmula 1 cuando cumplan los 18 años. Okay. Entonces es muy interesante, un saludo para Mauricio, que siempre nos ve, por cierto. Entonces, justamente ese tipo de temas, ese tipo de planificaciones, las hacemos cuando emocionalmente nos motiva. Pero justamente cuando le vamos a poner un nombre y apellido, eso es ponerle un nombre y apellido. Yo estoy ahorrando todos los meses, todos los días, todos los años, para que mi hija tenga 15 años, mi familia tenga el viaje a Disney, pero ¿qué pasa con las cosas realmente importantes? ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de salud? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de contingencias? ¿Qué pasa con el tema de protección? ¿Qué pasa inclusive con el tema de protección de bienes? Y acá podríamos amarrar, eso es importante que estás mencionando, Manuel, porque cómo cuesta sacarnos a todos, a vos, a mí, a vos, Manuel, a todos, ¿de qué? De lo que queremos, lo que nos gusta, versus lo que deberíamos o tenemos que hacer. Y claro, planificar el 15 años de nuestras hijas será algo apasionante, muy emocionante, etcétera. Tal vez hablar de decir mi plan de gastos médicos no es tan emocionante. Ajá. Mira, que bueno, voy a planificar, qué emocionante, voy a planificar para cuando me enferme. Mira, voy a planificar para cuando me muera. Mira, voy a planificar, pero es parte de, ¿por qué? Porque, bueno, que levante la mano, ¿quién no se enferma en su vida? ¿Quién no va a fallecer, Manuel? Vamos a pasar por ahí. Yo tengo inclusive categorizado los órdenes de prioridades de los tipos de póliza. Porque, por ejemplo, para mí, primordial, y todas las familias, todas las personas deberían estar cubiertas por una póliza de vida capitalizable. Como vos decías, muchas personas no lo conocen. Y entonces muchas personas lo catalogan y dicen, una póliza de vida es para cuando yo me muera. No, una póliza de vida protege mi vida y mis proyectos en vida. Protege inclusive el tema de la enfermedad. Porque, y lo suelo explicar de la siguiente forma. Una póliza de vida capitalizable me permite tener un ahorro. Ese ahorro, si dentro de 7 años
yo no tengo ninguna otra protección, pero tengo mi póliza de vida capitalizable y dentro de 7 años sucede que me detectan cualquier enfermedad, la que ustedes gusten, alguna enfermedad genética, familiar, un accidente, etcétera, yo tengo un ahorro para cubrir ese tema de salud. A pesar de que no es una póliza médica, una póliza de vida capitalizable me permite tener ese ahorro. Lo que ahora hablábamos es platita, porque para todo se ocupa platita. Correcto. Y ahí hay platita detrás de telones. ¿Por qué? Porque aquí quitamos aquel sinsabor que muchas veces las pólizas, Manuel, nos genera. Es que eso de las pólizas uno paga, y si no llega a suceder, ya pagué, y nunca logré un beneficio. Bueno, la noticia es que sí, nos vamos, en una póliza de vida, sí nos vamos a morir, como vos decís, hay un beneficio en vida, ¿verdad? No necesariamente que yo tenga que morirme para que los beneficiarios tengan un beneficio, no, yo en vida también tengo un beneficio, un capital sensible. Y es que ese beneficio es justamente lo que podemos decir. Cuando hablamos de jubilación, hablamos de, ahora tenemos 3 nombres y apellidos: 15 años, viaje de Disney y jubilación. Pero en intermedio podemos poner muchas otras cosas. Claro. Por ejemplo, me parece realmente irrisorio, absurdo y un poco aprovechado por parte del sistema el desconocimiento de la población en general cuando sacamos un crédito hipotecario en cualquier entidad financiera, me imponen una póliza de vida. Sin embargo, no es una póliza de vida capitalizable, por lo cual, como vos decías, si no sucede nada, nos damos la mano y usted me sigue pagando y yo sigo recibiendo, yo como entidad financiera. El usuario es el que siempre pierde. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una póliza de vida capitalizable a nuestra elección, podemos ponerla a responder en cualquier entidad financiera. Correcto. Como la póliza de vida que va a responder por ese saldo deudor. Y ese saldo deudor también, esa póliza de vida que cubre el saldo deudor, también me está generando una capitalización y un ahorro. Y poniéndolo en castellano, Manuel, para todas las personas que nos ven, es, mira, tengo mi hipoteca a 15, 30 años, iré pagando la cuota y todos sabemos que hay una póliza de saldo deudor detrás. Pero bueno, no solamente es que tengo que pagar esa prima de esa póliza, es que yo a la vuelta de 30 años habré pagado la póliza y tendré por ahí 20, 40, 80 mil dólares, 120 mil dólares. Y la gente dirá, ¿y de dónde salió eso, Manuel? Sí. Bueno, justamente es porque es una póliza con una cuenta de capitalización. No solamente es que pagues, no, te dejas un beneficio en vida. De hecho, hay un mensaje muy importante que a mí me gustaría que quedara sumamente claro. Cuando sacamos una deuda a 30 años y no tenemos las herramientas adecuadas, probablemente lo terminemos pagando en 30 años. Sin embargo, cuando tenemos y contamos con la asesoría correcta, inclusive hemos hecho con clientes la dinámica, terminamos pagando esa deuda no en los 30 años, sino hasta en 19 años. Me acuerdo doña Ruth que siempre dijo, cuéntenles que yo me di cuenta de que podía pagar mi deuda a 19 años con una póliza de vida capitalizable y la herramienta poniéndola a responder mi deuda de mi casa. Entonces imagínense lo que es 11 años de pagos ahorrados solamente por tener una herramienta adecuada. Claro, las condiciones de cada persona son diferentes, la edad son diferentes, y eso es parte de lo que quisiera que conversáramos. Claro. Evans, las herramientas hay que tomarlas en el momento. Vamos a ver, el mejor momento era ayer, el segundo mejor momento es lo antes posible. Ya mismo. Exactamente. Entonces, podríamos tal vez inclusive con ejemplos que traíamos preparados, ver pólizas, cómo se comportan. Y escenarios. Y a qué llamamos valor de rescate, a qué llamamos ese monto de ahorro, ese monto de capitalización, y por qué lo llamamos de esas formas. Claro. Inclusive con esos ejemplos podemos ir poniéndole nombre y apellido a una misma póliza, cómo se comporta según el objetivo que yo tenga. ¿Te parece? Totalmente, perfectamente. Y acá lo que tenemos que entender, Manuel, es que estamos hablando de dinero. Este tipo de pólizas, este tipo de instrumento financiero lo que nos da es dinero, y lo que vamos a ver acá presentado en la información es que el dinero es saber que si yo tengo una cobertura, en este caso como tal, de 250 mil dólares, la prima anual o mensual que tenga que estar pagando, ahí se muestra una prima anual acumulada, pero esto se puede pagar en primas mensuales, fraccionada. ¿Qué pasa? Esa prima anual o mensual, la pagué y ya, chao, se gastó. No, es que hay una porción interesante de esa prima que vas pagando mes a mes o año a año, donde va una cuenta detrás de telones de capitalización, y no solamente es que se te guarda una porción, Manuel, de aquella prima, es que recibe una capitalización, un interés compuesto, y acá tengo que subrayar también elementos importantísimos, que no solamente hay una capitalización, no solamente hay un interés compuesto, sino que hay una tasa fija.
¿Por qué? Porque siempre subrayamos el hecho de que nuestra gestión patrimonial lo que busca para nuestros clientes en sus portafolios es minimizar el riesgo, minimizar la exposición y maximizar la capitalización. Y cuando hablamos de renta fija, hablamos de tasas fijas, pues es parte de ese contexto de decir, no vas a estar asumiendo la responsabilidad, que sí hay que decirlo, hay productos de esta índole que en el mercado que te dejan a la libre del vaivén, de la renta variable, de los índices bursátiles, y eso está bien o mal. Bueno, más bien lo que yo te pregunto es, ¿eres del tipo de personas que le gusta el vaivén de la renta variable? Porque si no te gusta el vaivén de la renta variable, existen productos como el que te estamos mostrando, donde esa capitalización es con renta fija. Okay. ¿Y qué? Y acá simplemente ves montos que, según esa acumulación de plazos, en esos plazos, en esa vista de tu vida, vas a tener platitas interesantes, sensibles, que de camino podrían traducirse en ¿qué? Un plan de estudio para tus hijos, o para el posgrado, o para ese posgrado fuera del país, o para ese viaje, o para una prima, o un capital de negocio, o pues a más largo plazo para ese plan de retiro. Ok, ¿te parece si vamos desgranando a términos sencillos, como vos dijiste, haciéndolo más criollo, cada uno de los temas? Por ejemplo, vos hablaste de $250,000 de cobertura. Correcto. ¿Qué es cobertura? ¿Qué es? Básicamente acá lo que estamos previendo que es, bueno, yo estoy asegurado, tengo una póliza de $250,000. Si yo llego a fallecer, a mis beneficiarios, los que yo contractualmente haya indicado, pues se les va a liquidar ese capital. Okay. En beneficio, ¿a favor de qué? Y acá también hay que mencionar y anotar en breve que este monto no es antojadizo. Acá hay un análisis de necesidades, Manuel, donde decimos, yo quiero una de 100,000, yo quiero una de 250,000, yo quiero una de 500,000. No es antojadizo. Hay un análisis de necesidades de saber que, bueno, yo estoy haciendo protección patrimonial. ¿A qué? A un estilo de vida, a unos bienes, a unos activos. Entonces, dependiendo de ese análisis, de ese entorno personal y financiero familiar, es que yo podría decir, bueno, pues la verdad que lo que ocupo en mi entorno familiar y según mi presupuesto y liquidez es una cobertura de 475,000. Ok, entonces, por ejemplo, pongamos un panorama más o menos estable. Entonces, por ejemplo, una póliza de 250,000, y voy a tirar números un poco aleatorios, pero, por ejemplo, podría perfectamente servirle a una familia que tenga un hijo, pero que el estilo de vida sea que está gastando un colegio privado, escuela privada, que tiene servicio de buseta, que tiene una alimentación más o menos estable, que cubre servicios de entretenimiento, y eso le proyecta unos años, por lo menos. Es ahí donde tenemos que decir, está cubierto durante X cantidad de tiempo. Entonces, mi hijo, mi hija, mi familia gasta por año X monto. Sin embargo, ese monto yo tengo que, en caso de mi fallecimiento, tengo que cubrirlo y tengo que decir, ok, esta cobertura le va a dar a mi familia X años para que se recupere, obviamente a nivel sentimental, pero a nivel financiero, para que puedan llegar a producir y poder subsistir sin esa repercusión. Correcto. Porque probablemente muchas veces, y la afectación económica principal es cuando tenemos una pérdida sentimental, un familiar que era el sustento del hogar puede fallecer, y después, aparte de la parte emocional, de cómo me siento, tengo el duelo, tengo la necesidad, tengo todo, tengo que ver cómo hago para producir lo que ese familiar me estaba previamente dando a nivel de ingresos y a nivel de subsistencia económica. Y ahí has mencionado dos elementos súper fundamentales, y para los amigos y amigas que están en casa o donde estén y quieran hacer la tarea rápido, muy sencillo, ese análisis de necesidades que después ya nos vamos a reunir para hacerlo de forma personalizada, porque esto es un traje a la medida, pero bueno, si quieres hacer una tarea rápida, nada más tienes que preguntarte, mira, mi estilo de vida, mi casa, si yo llegara a faltar, si mi ingreso, lo que yo llevo a la casa, llega a faltar porque yo fallecí, ¿de cuánto es ese hueco financiero que estoy dejando? Que debería rellenarse. $1,000 al mes, por 15 años, por 20 años, bueno, multiplica $1,000 por 180 meses o 240 meses, qué sé yo, y ahí vas a tener un más o menos, ¿verdad?, de cuánto debería ser esa protección patrimonial. Y acá también estás mencionando algo importantísimo.
¿Esto va a venir a resolvernos la parte emocional? No, obviamente pues habrá un proceso de duelo y demás, pero qué importante, ¿por qué? Porque no estamos exponiendo a nuestra pareja, a nuestros hijos, que tengan que salir a correr, a vender el lote que era para construir los apartamentitos para la jubilación, a liquidar el certificado que estábamos invirtiendo, acumulando, a liquidar aquellos bienes o activos, todo lo contrario, es que el hueco financiero se rellenó y tengamos a nuestra pareja, a nuestras personas importantes, pues digamos, al menos financieramente, estable. Inclusive hay un ejemplo que un amigo en común que tenemos usualmente suele utilizar, que él dice, en el momento que sucede una tragedia, y mucha gente piensa, por lo menos mi familia se queda con su casita, pero sin embargo la casa no se la puede comer, no puede, la casa no le va a dar la educación, la casa, y es cuando tenemos que, él dice de una forma tal vez un poco gráfica, él dice, pues sus hijos espero que se puedan comer las puertas y las ventanas, porque si no tienen financieramente cómo sostener, la luz hay que pagarla, los recibos hay que pagarla, la municipalidad hay que pagarla, la casa hay que pagarla, aunque esté libre, la casa demanda gastos, y el hecho justamente de tener bienes para protección de esa familia no es suficiente si no tengo esa liquidez que yo requiero. Entonces, es que tiene que ver con eso, con la liquidez. ¿Por qué? Porque las familias, cuando se ven expuestos a estos imprevistos, donde los pilares financieros, las personas, 1, 2, 3 personas que llevan ese fuerte ingreso a la residencia, al entorno, de ahí, fuera, bueno, y hay casos más extremos donde inclusive la pareja ha fallecido, o sea, ahí se corta de viaje el grueso, casi que la totalidad del ingreso. Esa exposición de liquidez es cuando todo el mundo sale corriendo a ver qué liquida, y justamente todo aquello que costó tanto es lo que hay que liquidar a precio de ganga. ¿Con qué sentido? Teniendo la posibilidad de tener tu protección patrimonial. Empezamos de la parte más trágica a la parte más, y ahora vamos a la parte que realmente me interesa más, porque la póliza de vida capitalizable, ok, tiene esa cobertura en caso de tragedia, en caso de fallecimiento, es la parte más escabrosa, por así decirlo, pero tiene una segunda faceta que inclusive yo la pondría como no segunda, sino como la primera, que es qué yo puedo utilizar para esos gastos en vida, para esos proyectos en vida, e inclusive si lo vemos en la imagen, en esa misma imagen, podemos ver que hay lo que se denomina un valor del rescate a 5 años, a 10 años, a 20 años y a la edad de jubilación. Es decir, actualmente está a los 65 años proyectada. Esos proyectos, cuando dice valor del rescate a 5 años, es ahí donde yo le puedo cambiar y poner un nombre y apellido diferente, ¿verdad? Claro, justamente, ¿por qué? Porque, vamos a ver, como lo hablamos con nuestros clientes, de pronto mis hijos ya tienen cierta edad y el hecho de que tengan cierta edad nuestros hijos quiere decir que estos estudios superiores o estudios fuera del país, quizás sí, justamente son a la vuelta de 5 o 10 años. Y ahí voy a tener un capital interesante para apoyar, en vista de que tal vez no traiga una capitalización paralela por aparte, pero bueno, el hecho, y acá esto es importantísimo tenerlo en cuenta, Manuel, lo más valioso de este producto es que mientras que vas viviendo tu vida, logrando tus proyectos, logrando tus anhelos juntamente con los tuyos, vas a estar logrando una acumulación de capitales. Pero, entre tanto, también vas a estar justamente protegido ante los imprevistos. Correcto. Es que a veces solamente tenemos capitalización y sin cobertura. A veces solamente tenemos cobertura sin capitalización. Acá estás logrando ambos. Es un dueto, es un matrimonio que realmente se lleva de la mano, que se lleva en forma conjunta y que sobre todo, por ejemplo, aquí pongamos un panorama. Si somos 3 socios, si somos 4 socios, si somos, etcétera, esta misma figura, este mismo producto, yo puedo decir que a 5 años, como socios, podemos definir, vamos a ampliar la bodega y vamos a hacer lo que ustedes quieran. O comprar determinado equipo. En 5 años lo vamos a lograr. Esto sin hacer un gasto adicional. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaría? Porque, como vos decías, adquiriendo la herramienta adecuada, en 5 años yo puedo proyectar que si todos tenemos una edad similar, cada valor de rescate y cada póliza se adapta a cada tipo de vida, ¿verdad? A cada edad de adquisición. Un traje a la medida. Es un traje a la medida a cada monto de cobertura. Vos que decías tenés 45 años, yo tengo 35. Si en este momento queremos una cobertura de $250,000, el costo anual es totalmente diferente. Si yo fumo y si hay 2 personas de la misma edad y uno fuma y el otro no, el costo es distinto porque es una póliza de vida adaptada a cada uno de nosotros. Por eso esto es importante recalcarlo. Es un panorama, esto es una ilustración de un panorama X y determinado. La asesoría es necesaria y es fundamental para cada una de las personas que se interesen en la herramienta adecuada.
no es responsable desde el punto de vista, y esto es una opinión editorial, no es responsable adquirir un seguro que es de cajón, porque justamente lo están haciendo pensado en la mayoría, en la población en general, y no adaptado a mi estilo de vida. Correcto. No están pensando en mi familia, no están pensando en mis necesidades, no están pensando en mis proyectos. Están pensando en un cajón donde sacan y dicen, las pólizas de vida cuestan tanto. Sí. Y entonces es ahí donde entra esa confusión y entra esos malos servicios, asesorías y productos que a la larga es cuando uno ve en redes sociales cuando dicen, los seguros es lo peor porque no me cubre, no quiero un seguro porque eso es una estafa, y funciona de una forma tan arbitraria justamente porque no se crea esta capitalización, esta generalidad de personalización y lo que vos decías, ese traje a la medida de detección de necesidades. Entonces, volviendo a la imagen, nosotros podríamos decir que con pólizas de vida similares, que con póliza de vida a 5 años, si somos 3 socios y la maquinaria, la construcción, la remodelación cuesta $15,000, podríamos unir los 3 valores de rescate y ya tendríamos esa ampliación, esa máquina, etcétera. Sí, correcto. Acá digamos, has mencionado varios elementos interesantísimos. Vamos a ver, el hecho de que, digamos, bueno, ya no soy persona particular, ya no soy un padre de familia, ahora soy un empresario, soy un socio, accionista. Entonces ahí caemos en esta misma figura ejecutada en un entorno empresarial como una cobertura societaria. Y claro, no solamente es el hecho de mantener aquel patrimonio empresarial pues bien blindado, ¿verdad? Porque Dios guarde, se le caiga una pata a la mesa, sería muy sensible para la empresa, sino que también tenemos de fondo, como accionistas, un capital disponible, el cual podemos de forma libre, porque es de uso discrecional, ¿verdad? Esto es importantísimo, que no tiene restricciones, es de uso discrecional, claro, para ampliar un proyecto, para cambio de maquinaria, para capital de trabajo, lo que fuera, ahí está disponible. ¿Por qué? Porque es platita que de manera paralela, pagando nuestra cobertura, se nos ha ido generando ese capital, y es de uso discrecional, de forma empresarial, y vean que, bueno, ya en otros entornos que hemos conversado con empresas, no solamente es el hecho de decir, bueno, voy a cambiar maquinaria, o para una persona que quiera emprender, aquí voy logrando un capital semilla, es que también ese mismo capital, si no lo estamos utilizando a los 5 años, 10 años, pues el capital sigue creciendo, Manuel. Y bueno, ya decir, bueno, a los 10, 20 años tener 15, 40, más de $40,000 en este escenario, bien importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que podríamos apalancar muchísimas necesidades, muchos proyectos, ¿verdad? En varios ámbitos. ¿Por qué? Porque tenemos un capital ahí creado. Interesante, por ejemplo, y rápidamente, porque el tiempo nos va ganando, aquí hicimos el ejemplo de la figura societaria. Somos una sociedad, a 5 años me puede funcionar, a 10 años. Pero, por ejemplo, si yo tengo un hijo, una hija de 8 años, y yo quiero garantizar sus estudios, yo lo puedo hacer, sus estudios universitarios, yo puedo garantizar que mis hijos van a tener, mi hijo, mi hija, mis hijos en general, pueden tener, por ejemplo, a 10 años, si tienen 8 años, 6 años, 10 años, yo puedo tener un valor de rescate de $15,000 con esta figura, ¿verdad? Correcto. Y puedo yo decir, mira, en caso de que yo fallezca, está garantizado los estudios universitarios porque estoy dejando $250,000. En caso de que yo me mantenga con vida, mis hijos tienen garantizados los estudios universitarios porque tienen $15,000 para poder cubrir. Y los puedo utilizar para ese proyecto. Y acá, nuevamente, lo que decías, Manuel, esto, por eso nosotros discrepamos mucho con esas fórmulas, recetas cuadradas que se manejan mucho y se impulsan mucho. Es que tu presupuesto tiene que ser 50, 30, 20. Es que tu ahorro, Manuel, tienes que ahorrar tanto por ciento de tu ingreso. No, hablemos de traje a la medida. Para eso están nuestras redes sociales, nuestros contactos, nuestro WhatsApp, para que de forma sencilla logremos calendarizar un espacio en nuestras agendas y de forma particular, sea para tu empresa, sea para tu familia, sea para tu persona, pues logremos este traje en la medida, en esa capitalización y cobertura. Finalmente, para terminar la imagen y no dejarla ya a medias, veíamos, por ejemplo, el panorama a los 20 años, que por ejemplo perfectamente podría ser la adquisición de un bien, perfectamente podría ser el respaldo de hipoteca que comentábamos. Una cancelación anticipada, una amortización. Exacto, eso es una amortización bastante importante. Vemos que $44,000 nadie nos lo va a regalar, ninguna entidad financiera nos lo va a regalar, y aquí justamente lo podemos adquirir. Y obviamente aquí estamos redundando, pero a la edad de jubilación es una vejez bastante digna y bastante llevadera, que es uno de los modelos más interesantes y más trabajados. En un entorno donde nuevamente los fondos
complementarios. Acá en Costa Rica se utilizan en menos del 6%. El hecho de que lleves tu vida con protección patrimonial y de paso te logres en este escenario, en este ejemplo, pues 20, 40, 80 mil, 120 mil dólares, pues yo creo que es un buen logro. Evans, el día de hoy hemos aprendido un montón de cosas y espero que la gente haya podido transmitir e identificar este producto para cada uno de los estilos de vida. Ya hablamos de familia, empresas, hablamos de planes de compra de vivienda, hablamos de educación, hablamos de una X cantidad de temas. Te agradezco mucho toda la información, Evans, tus experiencias, y también te pueden contactar al WhatsApp. Claro, 8876-2121, estamos para servirles. En todas las plataformas. Este es un proyecto hecho desde Radio Costa Rica con todo el corazón y hasta el cielo. Los esperamos la próxima semana, cada uno de ustedes. Esperamos que pronto podamos inclusive dar asesorías en vivo. Si quieren venir al programa podemos hacer este tipo de dinámicas. Sería genial. Sería una dinámica interesante. Entonces, exactamente, ¿quién se anima? ¿Quién no juega? ¿Quién va? Igual a través de nuestras asesorías constantemente podemos agendar ya para asesorías más específicas y más en privado. Pero estamos para servirles. Estrategia Financiera todos los martes, 10 de la mañana, Radio Costa Rica. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.